Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el enunciado, la oración y en concreto uno de sus elementos fundamentales que es el sujeto. Bueno, para definir lo que es enunciado es esa unidad de la lengua que expresa un pensamiento completo y que sería pues más compleja que la palabra, pero menos que el texto. Los diferentes enunciados tienen una entonación propia y además están separados unos de otros de una pausa larga, normalmente un punto. Tenemos varios tipos de enunciado. Están por un lado los que no tienen verbo, se denominan frases, y los que sí tienen verbo, que son oraciones. En el primero, qué bien, es un enunciado que no tiene verbo. Ahí no veo yo ningún verbo por ningún lado. Tenemos un exclamativo, tenemos además un adverbio, no hay verbo. Y en el segundo, Juan está bien, sí tengo un verbo y lo he subrayado. Lo he subrayado porque cuando estamos ante una oración es lo primero que tenemos que hacer. Subrayar el verbo, decir cuál es el verbo. Juan está bien, verbo estar. En las siguientes oraciones también podemos decir que son oraciones porque tienen verbo. Los niños están en casa, a los niños les gusta el chocolate, estamos bien. Son todo oraciones porque tienen verbo y en ellas nos vamos a centrar. Las oraciones fundamentalmente tienen dos partes principales. Casi todas cumplen este elemento, aunque a veces nos vamos a encontrar algunas más especiales. Hablamos del sujeto y el predicado. Aquel elemento en el que el verbo es el núcleo es el predicado, ¿vale? Y el sujeto, pues, es el sintagma nominal, el nombre o el pronombre que concuerda en número y en persona con el verbo. Por lo tanto, Juan está bien. He identificado ya el verbo y ahora tengo que decir cuál es el nombre que concuerda con este verbo. Es decir, Juan. Juan es el sujeto de esa oración. Los niños están en casa. Pues si tengo están, los niños es el sujeto de esta oración. Concuerda, como decimos, en el número y en persona. Si yo cambiase el número, por ejemplo, de los niños, y si dijese el niño, tendría que cambiar también el verbo. El niño está, tendría que quitarle esa n, el niño está en casa. Esta es la prueba de concordancia para hallar el sujeto. Si yo cambio el tiempo verbal, tendría que cambiar también el sujeto, ¿vale? Y otro elemento bastante importante y que tenemos que saber para no confundirnos es que el sujeto nunca va a estar introducido por una preposición. Por lo tanto, en a los niños les gusta el chocolate, el sujeto no puede ser a los niños, porque está introducido por la palabra a, que es una preposición. Nos conocemos las preposiciones, pues delante del sujeto nunca puede haber una preposición. Por lo tanto, ¿cuál es el otro nombre que concuerda con número y con persona con gusta? Pues el chocolate. El chocolate es el sujeto de esta oración. Tenemos que decir que el sujeto puede estar a la izquierda, a la derecha del verbo, a veces nos lo podemos encontrar en el centro de la oración, ¿vale? No hay ningún tipo de problema. Y hay también un caso en el que el sujeto, pues, está invisible. Es decir, la oración tiene sujeto, pero no aparece. En estamos bien, no hay ningún nombre que veamos escrito que vaya a concordar con estamos. Pero, sin embargo, sabemos que esa oración tiene sujeto. Pues podemos probar con los pronombres personales. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Lógicamente aquí puedo decir nosotros. Nosotros estamos bien.
Ese nosotros es un sujeto invisible, lo que se dice en lengua sujeto omitido o elíptico, pero sigue siendo sujeto. Así que si vemos que no hay un nombre o un pronombre que concuerda con el verbo, pues podemos probar un sujeto omitido. En este caso, nosotros estamos bien. Así que son elementos que vamos a ir practicando para determinar. Recuerda, en primer lugar hay que buscar el verbo de la oración y una vez que sabemos el verbo, buscarle cuál es el sujeto de la oración, que puede estar escrito o a veces nos lo podemos encontrar omitido.